Bueno, Vinicio, una de las tantas locuras por ahí que se te ha estado escuchando ha sido acerca del personaje de Jesús de Nazaret, y digo personaje no por falta de respeto, sino por el simple hecho de que vos haces creer de que no existe tal Jesús de Nazaret. Entonces, si no existe, quiere decir que fue un personaje nada más, una leyenda ahí que no estuvo. Entonces, me gustaría que detenidamente nos explicaras un poquito en qué te basás para decir que Jesús de Nazaret no existe. Pues sí, mira, Jesús de Nazaret fue algo dicho. Bueno, el Nazaret no lo dijo Pablo. Pablo habló de Jesús. Dijo que era el autor y consumador de la fe. Entonces hay que evaluar cómo se hizo la fe y cómo se le puso fin a la fe. Y también dice, puesto los ojos en Jesús, que es ese autor y consumador. También dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, hablando del Señor como el Espíritu, porque Pablo dice que el Señor es el Espíritu. Entonces tenemos que llegar a la conclusión si Jesús era Espíritu o era un personaje de carne y hueso. Porque cuando nosotros humanizamos una doctrina, entonces simple y sencillamente ya no es una doctrina para el espíritu. Pablo dice acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, Pablo lo escribe con letras de una forma terrenal, pero es una doctrina que va dirigida al espíritu. Pero ¿cómo queda ese verso de Juan 3:16 donde dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito? ¿Ah? Bueno, y el resto del verso lo sabe. Entonces, quiere decir que no es que Dios engendró un hijo. ¿Ah? O como quedan esos otros versos donde dicen que Dios se hizo carne. Bueno, unos versos son valederos, otros no. Por ejemplo, Juan 3:16 no es un versículo que nosotros podamos tomar como parte de la doctrina del Espíritu, ya que fue escrito por un apóstol que Pablo identifica como falso apóstol, obrero fraudulento, ministro de Satanás, y que allá en 2 a los Tesalonicenses capítulo 2 dice que era parte de la iniquidad que estaba presente. Entonces no podemos pensar en un Juan 3:16 cuando eso está fuera del fundamento del apóstol Pablo. Ahora bien, con respecto a que Dios se hizo carne, debemos de entender que si no acomodamos los términos que son para el espíritu, entonces vamos a quedarnos pensando conforme a la iniquidad. Carne es un sinónimo usado por Pablo para referirse a una mente terrenal, pero el verso no está hablando de que él fue manifestado en una mente terrenal, sino que dice que él se manifestó en carne. Es decir, que cuando él participa como los hijos de carne y sangre, es decir, como dice Hebreos 2:14, que él también participó de carne y sangre, es decir, de mente natural y de mente terrenal, entonces él, al igual que toda la simiente, fue destituido. Él se autodestituyó por causa de venir a cumplir algo exactamente igual que todos los hijos. Cuando él se destituye, entonces él está, por decirlo así, como dice el apóstol Pablo, él está muerto por medio de la letra. La letra del fundamento es lo que mata la intención del espíritu. Estando en esa condición es cuando Pablo dice que él se humilló hasta lo sumo, tomando forma de hombre, pero no en su aspecto físico, sino hombre, como Pablo dice, hombre celestial y hombre terrenal. Cuando él está en esa manifestación de carne, entonces él se manifiesta, es decir, resucita de esa manifestación. Entonces, cuando nosotros traemos información de la iniquidad, entonces nosotros tenemos conceptos erróneos de lo que el Espíritu trata de explicarnos. Entonces, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Es decir, en cada una de las
mentes. Pero cuando Pablo dice que el misterio de la piedad es grande y luego dice Dios fue, no dice se hizo, Dios fue manifestado. Dios fue manifestado en carne, porque estaba en carne, es decir, estaba en una mente natural a través de la letra, porque la letra del fundamento escrita por Pablo se constituye en la letra que es el rudimento de la doctrina. La doctrina es el espíritu, pero ese espíritu tiene un rudimento que es la letra. Cuando Él está en esa letra, entonces Él está en carne. De ahí es que Él se manifiesta a través del espíritu. Pero ¿por qué pensar que Él se manifestó a través de la letra y no que fue una manifestación corporal? Porque dejaría de ser una doctrina para el espíritu. Nosotros estamos hablando aquí, cuando el apóstol dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Nadie necesita sabiduría para hablar de cuestiones tangibles. O sea, yo no necesito la fe para creer en un hombre de carne y hueso. Eso está ahí presente, eso vino de siglo en siglo como un referente, pero sí necesitamos fe para tener la certeza y la convicción de las cosas que no se ven y de las cosas que se esperan. Si Jesús hubiese sido un ser humano, entonces eso se vio. Y si se vio, no es de fe. Y recuerden que todo lo que no proviene de fe, dice el apóstol Pablo, es un error, es pecado. Entonces, cuando hablamos de la doctrina de Jesús de Nazaret, que Pablo no habla de Nazaret, solo habla de Jesús, porque lo de Nazaret fue parte de la filosofía que usaron los hombres cuando vieron el rudimento de la doctrina de Cristo, es decir, la letra, y escribieron todas esas historias de las cuales Pablo dice allá en Colosenses 2:8 que no nos dejemos engañar, porque el mundo ha sido engañado. Jesús es la doctrina que Pablo estableció para hablar del régimen del Espíritu. No era un personaje. Es como cuando dice el apóstol Pablo allá en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Entonces viene la teología y nos dice que Él participó de carne y sangre pensando en un cuerpo humano, físico, biológico, cuando en realidad, si nosotros somos responsables y acomodamos esa letra a nuestro espíritu, entendemos que carne y sangre es sinónimo de las dos mentes que también se le dio a los hijos que participaron juntamente con Él y que serviría como los sentidos. Carne y sangre son los sentidos, es decir, mente natural y mente celestial, que son los sentidos que se tenían que ejercitar para tener un discernimiento entre lo bueno y lo malo. Pero Jesús nunca existió como un hombre. De hecho, siempre se dijo que se iba a dar a conocer un nombre, que sería sobre todo nombre. No era un hombre, sino un nombre, una información, una enseñanza, una doctrina para el espíritu. Pero nunca Jesús fue un ser de carne y hueso, sino que fue una doctrina dada por Pablo, que al escucharla estos falsos apóstoles, Pedro, Juan, Santiago y todos los demás judíos, lo que hicieron fue caer en filosofías y huecas sutilezas y escribieron esas historias. ¿Y cómo queda la profecía esa de Isaías? Porque un niño nos ha nacido, principado, etcétera, etcétera. Bueno, también no solo Isaías, ese es Isaías 9:6, pero también está Isaías 11, habla de lo mismo, pero en Isaías 11, que dice, hablando de la raíz de Isaí, pero si nosotros somos espirituales, tenemos que darnos cuenta, en vez de perder el tiempo pensando en un personaje, más bien en las características de esos personajes. Isaías 9:6 dice, un niño nos es nacido, eso en su aspecto carne, aspecto natural, pero dice, hijo nos es
es dado y llamarás su nombre. O sea, ese era su nombre, no era su contenido natural, sino que su nombre en su espíritu: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando vemos Isaías 11:1, dice que la raíz de Isaí, en esa raíz de Isaí, en ese vástago reposaría espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de poder. Dice que no arguirá conforme a lo que vean sus ojos, ni conforme a nada. Entonces significa que el contexto real de esos versos no era indicándonos a un personaje de carne y hueso, sino a unas características que traería un régimen, un espíritu, una manifestación de algo o alguien que podría sacarnos de la iniquidad. Pero entonces la religión es la que se encargó de humanizar toda esa información y de traernos personajes como Jesús de Nazaret. Entonces vienen ellos y relacionan a Jesús con la raíz de Isaí, relacionan a Jesús con ese niño que nos era nacido. Sin embargo, cuando Pablo, el perito arquitecto, habla de la raíz de Isaí, habla de un regidor que se levantaría entre los gentiles. Entonces, para regir, un regidor necesita un régimen, y ese régimen es el régimen del Espíritu. Significa entonces que las características de Isaías 9:6 y de Isaías 11:1, que eran espíritu de sabiduría, de conocimiento, espíritu de revelación, estaba refiriéndose entonces al régimen del Espíritu que se usaría para regir a los gentiles. Los gentiles son aquellos que poseen la mente del Espíritu. ¿Cómo podemos entonces resumir toda esta información de Isaías 9:6, Isaías 11:1 y cuando el apóstol Pablo dice de que el regidor estaría presente? Es la manifestación del Espíritu llamado Cristo, que serviría para regir a los gentiles. Entiéndase gentiles como los que antes conoció, que predestinó y que poseían carne y sangre, es decir, las dos mentes para discernir, y que solamente el régimen del Espíritu, que es ese regidor que estaría presente, podría alumbrarlos con la misión de destruir al que tenía el imperio de la muerte, que es el mismo que habla Pablo allá en 2 Tesalonicenses 2, que le llama la iniquidad. Entonces, esa sería resumido quién es ese Jesús. La doctrina de Jesús es la doctrina del régimen del Espíritu, que estaría presente para llevarnos a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. En relación a la genealogía de Jesucristo, podemos ver la mentira que podemos encontrar en los escritos de, por ejemplo, Mateo. Mateo capítulo 1 habla de la genealogía de Jesucristo y empieza a describir a muchos personajes que fueron engendrando a otros, y al final llegamos hasta el padre de José, y después de José dice que de José provenía Cristo, y habla que esa es la genealogía de Jesucristo. Sin embargo, en el desarrollo de la doctrina esa, podemos ver que Jesucristo no fue engendrado por José. Entonces podemos observar ahí parte de los, no errores, sino parte del engaño que no se pudo ocultar con respecto a un Jesús que vino de María, que fue engendrado por el Espíritu Santo. Algo que no es cierto, porque Jesús nunca fue engendrado en carne, sino que Jesús fue una doctrina del Espíritu, tal como lo fue Moisés, tal como lo ha sido hablar de Abraham, que son doctrinas que entonces Pablo, lo que se le dio a María fue la doctrina, suponiendo que se le dio algo, porque si dice que por medio del Espíritu Santo ella engendró a Jesús. Pues yo nunca he reparado en María, porque la verdad que María no me aporta nada. O sea, para mí lo importante, yo como gentil, a mí lo único que me interesa es el Evangelio para los gentiles, donde está oculto el Espíritu de la gracia de Dios. Y Pablo no repara en eso.
Pablo no habla de la vida de Jesús. Pablo no habla del sufrimiento de Jesús en su aspecto como está descrito ahí en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pablo se dedicó a hablar la doctrina del Espíritu, sin embargo, la ocultó o mató el Espíritu por medio del rudimento de sus epístolas, que es la letra de ese fundamento. Por eso Pablo nos advertía de que Dios nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto, dándonos a entender que somos incompetentes en el viejo pacto, pero los pactos no son escritos. Los pactos son, el viejo pacto era cuando no había herencia, porque no estaba presente el Espíritu, la mente celestial, y el nuevo pacto era cuando ya han participado las primicias con carne y sangre. Es decir, Hebreos 2.14 no es algo que se le dio cumplimiento en aquella época del apóstol Pablo, porque Pablo decía, cuando el Señor venga, porque Pablo decía que el Señor no aparecería pronto, y encontramos a un Pedro cuestionando a Pablo y todo eso, pero Pablo decía que cuando el Señor viniera, entonces se manifestarían un montón de cosas que no se vieron durante 20 siglos. Es decir, que las primicias tuvieron que venir exactamente en el momento que Jesucristo resucitaría, porque si Pablo hubiese podido explicar sus epístolas, entonces Pablo se constituye. Pero ¿cómo va a resucitar Jesucristo si uno mismo está diciendo que no existió Jesucristo? No existió Jesús de Nazaret. Cristo es la doctrina, es el Espíritu. Ese es lo que murió. Lo que murió fue el espíritu de enseñanza. Pablo dice que la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero cuando fuimos destituidos en la mente celestial, entonces es cuando Pablo dice que Él sigue, porque Él nunca muere, pero está en un lugar inaccesible. Entonces, ese lugar inaccesible es inaccesible para la mente, porque está destituida. Y Él está, por así decirlo, muerto por causa de la letra, del fundamento, que es quien mata la información que estaba en nuestra mente. Entonces, cuando Cristo resucita, no es que Él resucita porque en realidad estaba muerto conforme a los conceptos conocidos humanamente, sino que Él lo que hace es despertar, resucitar, volver a meter la información en la mente de sus primicias, y a eso se le llama resurrección. Esa es la doctrina de la resurrección de los muertos, y ahí es que se manifiesta Jesucristo. Bueno, con respecto a que todo eso es una mentira, hablando de Jesús, de Cristo, de Moisés, de Adán, todos esos personajes fueron inventados por hombres que cuando escucharon a Pablo, porque no puedo decir que lo leyeron, ya que si Pablo en realidad se juntó con ellos, Pablo les enseñó. Sin embargo, la enseñanza del fundamento de Pablo se constituye en la letra, sea que lo escuchemos o sea que lo estemos leyendo, porque si nos lo explican de la misma forma en que está escrito, es la letra. Entonces Pablo dice, mirad que nadie, Colosenses capítulo 2, verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Quiere decir que el engaño proviene de una mente terrenal filosófica, una mente carnal e intelectual que usa la filosofía y la hueca sutileza. Pero Pablo dice que esa es la tradición de los hombres. Es decir, que el hombre por tradición es un filósofo, alguien que trata de explicar algo que en realidad no comprende, pero que quiere hallarle un sentido lógico. Entonces Pablo dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, y aquí está la clave, conforme a los rudimentos del mundo,
y no según Cristo. Quiere decir que la filosofía entra en acción cuando se escucha al apóstol Pablo, ya que Pablo es el único que escribió rudimentos por causa de que solamente a él se le dio la doctrina de Cristo y la ocultó por medio de rudimentos. Entonces, cuando todos estos escritores llegaron a la doctrina de Pablo, llegaron al rudimento de la letra de Pablo, automáticamente se activó la filosofía y la hueca sutileza y comenzaron a escribir todo lo que escucharon del apóstol Pablo conforme a lo que su mente filosófica les daba, que no es nada espiritual. Entonces, Jesús, Moisés, Adán, Abraham eran doctrinas ocultas por un rudimento, por una letra que lo que hizo fue que estos hombres, al escucharla o leerla, pues inventaran las historias que era producto de la filosofía y la hueca sutileza. Sí, pero no hay una contradicción. Fíjate, acá dice los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y no Pablo mismo dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Es correcto, por eso termina diciendo que la filosofía se activa por medio de los rudimentos del mundo y no según Cristo, es decir, por estar en la letra y no en el espíritu. Por eso Pablo nos advirtió de que allá en segunda carta a los Corintios capítulo 3, de que nosotros somos competentes en el espíritu, dando a entender que en la carne o la letra somos incompetentes. Esa es la incompetencia que mostraron todos estos escritores que se inventaron las historias. Nunca existió un hombre con esas características que dice el apóstol Pablo cuando habla de Jesús, cuando habla de Cristo, cuando habla de Moisés, cuando habla de Adán, cuando habla de Abraham. Todas esas características no eran de un ser humano, sino que eran doctrinas que tenían un rudimento, y al tener el rudimento, cuando llegaban a él, lo que salía era la filosofía y la hueca sutileza, por no estar en Cristo, o sea, en el espíritu de esa información. Ok, o sea, vale decir que cuando hablamos de Cristo estamos hablando de una doctrina, de la doctrina del espíritu, ¿cierto? Y cuando aplicamos los rudimentos de la doctrina de Cristo, quiere decir que es ese mismo personaje, pero no en espíritu, sino en la letra. Es correcto, es correcto. Así es, o sea, si nosotros llegamos al fundamento y nos metemos por el espíritu, vamos a dar una explicación espiritual. Es decir, algo intangible, algo que es una doctrina, una enseñanza que nos edifica y nos vivifica nuestro espíritu. Si nos quedamos en la letra, nosotros vamos a terminar hablando de un personaje humanizado que tenía las virtudes que dice la letra, pero que es algo inexistente. Entonces, nosotros tenemos que entender por qué Pablo dijo que eso es una mentira, porque están en los rudimentos del mundo y no según Cristo, es decir, y no están en el espíritu. Si se hubiesen metido por el espíritu, nunca hubiesen existido esos escritos, si hubiesen sometido al apóstol Pablo, porque de Pablo sale todo, toda la iniquidad. Iniquidad es el uso de la mente por medio de la filosofía y la hueca sutileza, tratando de explicar una doctrina espiritual, pero de una forma terrenal. Ese Jesús del que venimos hablando, el cual nunca fue un hombre, era el mismo Jesús, el cual funcionaría como un régimen del espíritu. Era como el nombre, Jesús era el nombre que se le dio, que Pablo asigna y que se lo dieron, por cierto, al régimen del espíritu. Pero ese régimen del espíritu funcionaba, Jesús, régimen del espíritu, iba a funcionar solamente por medio de la mente llamada Cristo. Por eso es que se llama Jesucristo, porque era Cristo usando el régimen del espíritu y fusionándose. Entonces ahí funciona Jesucristo. Entonces Cristo es la mente celestial, Adán es la mente terrenal, Jesús es el régimen del espíritu y Moisés era la letra. Pero ¿quién era entonces Abraham? Abraham era precisamente a quien se le hizo la promesa. Y se le hizo la promesa a Abraham por medio de Cristo.
debemos de tener claro que a Abraham se le hizo una promesa por medio de Cristo. Es decir, Abraham no era un hombre de carne y hueso. Abraham era a quien se le prometió que iba a ser heredero. Pero si nosotros somos sensatos, nos damos cuenta que todas esas promesas se le dieron y se le hicieron a una simiente que se relaciona con Abraham, ya que Abraham es el nombre de la simiente a quien fue hecha la promesa. Abraham no fue un personaje de carne y hueso, no era un hombre. Esa promesa la vemos allí en Romanos capítulo 8, verso 29, cuando dice: porque a los que antes conoció, a estos también predestinó. Y dice que a los que predestinó también santificó, también justificó, y dice que llamó y terminaría glorificándolos. Pero los iba a glorificar por medio de Jesucristo, como dice la promesa. Por eso dice allá en Gálatas capítulo 3 que a Abraham, verso 16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y luego aclara que esa simiente era Cristo, porque la promesa que se le hizo a Abraham era la promesa de Romanos 8, cuando dice: yo los voy a llamar, los voy a predestinar, a justificar, a santificar, y terminaría glorificándolos. Pero eso era a través de Cristo, porque en realidad Abraham es el nombre de las primicias que Dios utilizaría para traer la manifestación de Jesucristo, o más bien dicho, la venida del Señor a los hijos aquí en esta manifestación que estamos, para poder luego nosotros, como dice Pablo, el orden de la resurrección, Cristo, las primicias y luego los que son de Cristo. Entonces, recapitulando, la promesa fue hecha a Abraham, es decir, a las primicias, a través de Cristo. Por eso dice: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y luego dice que esa simiente era Cristo. Cristo es la mente celestial, y esa mente celestial solamente se le dio a los que antes conoció y también predestinó. Eso se llama carne y sangre, mente natural, mente celestial. Abraham es entonces el nombre de las primicias, a quien se les hizo la promesa, a quien se conoció, se predestinó, se santificó, se justificó y se glorificó, y que cuando estuvieran presentes a través de esa mente que se les asigna, llamada Cristo, ellos resucitarían de los muertos. Esa es la promesa. La promesa era el Espíritu. Por eso se dice que la simiente de Abraham, en esa simiente iban a ser bendecidas todas las naciones. Pero usted no puede estar pensando que Abraham es el padre de la fe, cuando Efesios 2:8 dice que la fe es un don de Dios. Entonces, tenemos que caer en conclusiones. Abraham, como ser humano, no podía ser padre de una simiente espiritual. Abraham, como ser humano, no podía ser padre de la fe, porque el padre de la fe y el padre de esa simiente se llamaba Dios, Jesucristo mismo. Entonces, Abraham es el nombre que se le dio a la doctrina que habla de las primicias que serían manifestadas para traer la segunda venida de Cristo. Las mentes